Monetario Internacional, y con todo esto recibimos ahora sí a Eduardo Bicho, analista independiente. Momento de análisis. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos asistiendo en esta penúltima jornada de negociación de la semana a una jornada que se viste de azul en futuros americanos y en cuanto a tiempo real de las bolsas europeas. ¿En qué se tiene que fijar el inversor, Eduardo? Bueno, sin duda ese dato de inflación mejor de lo esperado ha animado a la renta variable tanto europea como americana. Vemos cómo los principales índices del viejo continente han sido capaces de recuperar algunas de las referencias que marcábamos la semana pasada, como son la media de 60 sesiones. Vemos cómo el IBEX 35 ha sido capaz de recuperarlo. Vamos a ver cómo se enfrenta ante los dos huecos bajistas que había dejado en la caída. Y al otro lado del Atlántico vemos como el S&P 500, a pesar de estar mostrando ciertos síntomas de agotamiento en esta tendencia alcista, lo podemos observar por las divergencias bajistas que apreciamos en el MAC, pero de momento a corto plazo, sin duda, ese buen dato de inflación parece que, bueno, la primera subida de tipos que tendrá lugar o que podría tener lugar a finales de mes parece descontada por el mercado, pero otra subida adicional de 0,25 que podría tener lugar de aquí a final de año, pues parece que esas probabilidades de momento han caído en el mercado y eso sin duda ha provocado una subida de la renta variable. Mirando a lo que es la situación de los índices principales, estamos viendo, mirando al índice rector, a ese S&P 500, lo estamos viendo a un 7% por debajo de su máximo histórico. ¿Cómo ves al mercado americano? ¿Cómo ves ese S&P 500? Bueno, en primer lugar, como he comentado, parece que dan los primeros síntomas de agotamiento. Es verdad que desde el punto de vista técnico la tendencia sigue siendo alcista, pero estos síntomas que nos da el MAC de divergencias bajistas podría hacernos ser un poco cautos a la hora de tanto de tomar posiciones nuevas como de ajustar los stop loss si pierden determinados niveles de soporte. Hay que recordar que el S&P 500 además tiene otra peculiaridad, y es que a lo largo de los últimos meses ese poder de concentración, hay que recordar que prácticamente los 10 principales valores del S&P 500 tienen ya un peso cercano al 30% del índice, lo cual pues te da una sensación de la relevancia que tienen los movimientos de alguno de esos títulos. Y todo esto, pues, insisto, me hace ser bastante cauto. Hay que también tener en cuenta, miro muy de cerca un índice de referencia como es el PER Case-Shiller, que está ahora mismo ya en torno a 31 veces beneficio, frente al de los 16, 15 de media que suele tener históricamente. Así que creo que podríamos estar empezando a ver una sobrevaloración de esos valores directrices que tenemos dentro del selectivo S&P 500. Así que de momento, mucha cautela. La tendencia alcista, de momento, continúa, pero ajustaría los stop loss para no llevarme ninguna sorpresa desagradable. Junto a lo que son los índices, hoy querría poner la atención en varios protagonistas con nombre propio, antes de pasar a otros activos y sobre todo mirando al mercado español. Querría ver que nos contaras con esto análisis sobre los títulos de Naturgy. Hoy estamos viendo cómo se revalorizan 1,29%. Ayer protagonizaban las subidas. ¿Cómo ves a la energética? Bueno, sin duda ha sido una inyección de optimismo lo último que hemos conocido, la revisión al alza del objetivo para el EBITDA de 2025, además un guiño a los accionistas con ese aumento del suelo hasta los 1,40 euros. Sin duda eso han sido ingredientes que han provocado que desde el punto de vista técnico hayamos visto cómo los títulos de la compañía hayan rebotado desde la tendencial alcista que viene desde prácticamente finales de marzo del 2020 y podría nuevamente atacar esa zona de máximos históricos situado en los 28,70, 28,75 euros, y es que ya son varios los intentos fallidos por intentar superar esta zona y entrar en situación de subida libre, así que vamos a ver si con estas noticias que hemos conocido en los últimos días es capaz nuevamente de atacar con éxito ese nivel de resistencia. Y entre esos valores también claves, hoy querría preguntarte también sobre el comportamiento de los títulos de Telefónica, que hoy, sin embargo, retroceden el 0,25%. Así es, y es que en las últimas horas hemos ido conociendo noticias como por ejemplo el Fondo de Pensiones de Canadá, que tomaba una posición bajista, afloraba una posición bajista del 0,5%.
Hemos conocido cómo JP Morgan aumentaba el precio objetivo, pero claro, ese aumento ha pasado del 2,7 a 3 euros, es decir, un 18% por debajo de los niveles en los que se encuentra actualmente. Todo esto está haciendo que cada vez sea más complicado aguantar los niveles de soporte. Vemos como de momento la zona de 3,60 está aguantando y lleva prácticamente en los últimos 15-20 días aguantando esta zona. Si no pierde la zona de los 3,5 euros, que es por donde pasa actualmente la media de 200 sesiones, creo que se puede mantener en cartera. Pero personalmente, si perforase ese nivel con un cierre diario por debajo de esos 3,5 euros, creo que sería buen momento para deshacer parte de las posiciones, ya que podríamos asistir a un tramo bajista quizá con objetivo en torno a los 3,10, 3,20. Así que muy atentos a ese nivel de soporte que hasta el momento está aguantando, pero que de perforarlo sí que sería buen momento para ejecutar los stop loss. Saltando a otras de las referencias que sin lugar a dudas están siendo protagonistas esta mañana, Eduardo querría, bueno, esta mañana y también arrastrando lo que hemos visto en las últimas horas, quería hacer una parada en el mercado del petróleo, en esas materias primas, un oro negro que está escalando, lleva por encima de $80 el Brent, West Texas 75,83 y por cierto que avanza también la onza de oro. ¿Cómo ves el oro negro? Bueno, sigo en la misma línea de las últimas semanas, es decir, estamos viendo como el precio del crudo, bueno, en este caso del Brent, vemos como sigue inmerso en un gran rango lateral, con una parte alta en el entorno de los $90, 88, y la parte baja en torno a los $70. Hay un factor común y es que cada vez que se acerca a esa media de 200 sesiones es cuando vemos cómo salen a la palestra, ya sea Arabia Saudí, ya sea toda la OPEP o ya sea Rusia, como en el último caso, para anunciar recortes de producción. Parece que a toda costa quieren evitar la perforación de esos $70 y es que hay que recordar que el FMI apuntaba en una de sus últimas proyecciones que Arabia Saudí necesitaba un precio por barril de en torno a los $80-81 para conseguir un equilibrio presupuestario para este 2023. Así que creo que eso es lo que van a intentar. Quieren que dentro de este rango se mantenga en la parte alta, es decir, entre los $80 y $90, y creo que a medida que se vuelva a acercar a esa media de 200 sesiones, a esos $70 por barril, volverán a actuar o intentarán a toda costa que no pierda esa zona de soporte. En un momento, Eduardo, te voy a preguntar sobre el mercado de divisas, sobre ese euro-dólar, pero antes tengo que hacerme eco de algunas noticias de última hora que acaban de llegar a nuestra redacción y que empiezan a engrosar lo que va a ser la campaña de resultados en Estados Unidos. Hoy aperitivo, mañana empieza la gran banca americana y acabamos de conocer cómo Delta ha batido previsiones en ganancias y además eleva sus previsiones sobre el beneficio por acción. Sube, por tanto, sus acciones en el pre-market, en ese mercado antes de que abra sus puertas, hasta un máximo de 2 años con subidas por encima del 2,5%, lo que estamos viendo, un 3,5% a esta hora, lo que se disparan los títulos de Delta. La aerolínea ha superado las previsiones de beneficio por acción el primer trimestre del año, arrojando un $2,84. Los ingresos, además, también han resultado por encima de lo esperado y, además, eleva lo que son las previsiones de su año fiscal en 2023 con un BPA, con un beneficio por acción, de una horquilla de entre 6 y $7 frente a una previsión del consenso del 6,15 dólares. Esto es lo que vemos a esta hora, como se disparan en premarket. Las acciones de Delta cerraban en 47,95 dólares y hasta ahora en premarket cotizan a 49,52 dólares por acción en lo que es la cotización antes de la apertura del mercado de esos resultados de la aerolínea. También entre los protagonistas del día estamos viendo subiendo en esas acciones del premercado los títulos de PepsiCo, que ha superado también en 13 centavos de dólar las previsiones del beneficio por acción en el segundo trimestre del año y además ha batido previsiones en página de ingresos. La facturación del gigante de las bebidas se ha situado en 22,32 billones, 22.300 millones a nuestro cambio, por encima de lo que se esperaba, y también eleva el guidance, las perspectivas para el año fiscal 2023. Ahora ve ese beneficio por acción de 7,47 dólares frente a la previsión del consenso
de 7,32 dólares. Es, sin lugar a dudas, otro de los protagonistas de esta mañana que se preparan ya para la apertura del mercado americano. Con esas referencias que cotizarán ya con el mercado abierto, volvemos al análisis y hasta ahora, Eduardo, querría volver a lo que sin lugar a dudas es otro de los grandes titulares en las últimas horas. Se conocía el dato de inflación en Estados Unidos, mejor de lo esperado, y destacaba esa depreciación del dólar que ha llevado al euro a superar ese 1,1169 a esta hora. ¿Cómo ves esas divisas? Bueno, sin duda, como bien has comentado, impactado de forma, totalmente por ese dato de inflación que disipa poco a poco esa posible segunda subida de tipos de aquí a final de año, pues lo que ha provocado es que una caída del dólar, hemos visto una apreciación del euro frente al billete verde y además técnicamente vemos cómo ha sido capaz de superar un nivel que le estaba costando bastante, como era la zona de 1,1090. Ya habíamos comentado en más de una ocasión que estaba inmerso en los últimos meses en una formación de consolidación alcista y que una vez superado este 1,1090 podemos establecer un nuevo objetivo de subida en el entorno de 1,1450, 1,1480, como podemos observar aquí, que además ya sirvió de resistencia importante a principios del 2022 y que podría servir ahora como nivel objetivo. Hemos visto cómo ha superado en el corto plazo esta zona. No es descartable que pudiésemos ver algún movimiento correctivo para descargar la fuerte sobrecompra acumulada en el cortísimo plazo, pero todo apunta a que podríamos asistir a un nuevo rally por parte del euro dólar y que le acercase a esos niveles de 1,14 a medida que se vaya disipando esa posibilidad de dos subidas de tipos todavía de aquí a final de año. Así que muy atentos, pero personalmente creo que sí que vamos a ver una subida del euro dólar en las próximas semanas. Pues con ese diagnóstico ya solo me queda pedirte que nos pongas sobre la mesa algunas recomendaciones donde pones el foco de atención, Eduardo. Bueno, hay un valor que me gusta bastante, que es Occidental Petroleum, sobre todo a corto plazo, y al ver que parece que está aguantando bien el precio del Brent de esa zona de los 70 dólares, como comentábamos, de los 70 euros, como comentábamos anteriormente, y vemos como además está inmerso en un canal lateral, es decir, el ratio riesgo-beneficio creo que es bastante interesante. Sobre todo podemos poner un stop loss en cierres por debajo de los 55,5 euros, como podemos ver aquí en el gráfico semanal, y una vez que sea capaz de superar la zona de los 63,80, 64 dólares, podríamos asistir a un nuevo tramo alcista con primer objetivo en el entorno de los 70 y posteriormente esta parte alta del canal lateral que se sitúa en los 76 dólares por título. En el mercado español, AENA es otro valor que estoy siguiendo muy de cerca, sobre todo a medida que se va acercando a niveles de soporte, como es la zona de los 141,60 euros. Creo que también hay el riesgo bastante limitado si ajustamos el stop loss a cierres por debajo de esa zona y que está inmerso en un rango lateral. Así que bueno, como he comentado al principio, sí que extremaría un poco la cautela porque creo que hay algunos de los índices que ya empiezan a estar en unos entornos de sobrevaloración y podríamos asistir a correcciones de cierta envergadura, pero de momento, desde el punto de vista estrictamente técnico, la tendencia alcista tanto en Europa como en Estados Unidos continúa al calor de estos datos que hemos ido conociendo en las últimas sesiones. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por estas recomendaciones, Eduardo Vich, analista independiente. Gracias, ha sido un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente y muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros en este punto llega prácticamente la